Hola, ¿qué tal, compañeras de los jueves? Como les dije en el audio, bueno, vamos a meterle fuego a esto para que se justifique no solo nuestra incidencia como escuela de literatura del municipio, sino también para que ustedes de alguna manera puedan comenzar a agarrarle todo el proyecto a esto. Vamos a estar, como les dije, dándole un poco más de incidencia a la apreciación literaria, pero también va a haber un espacio para la creación. Unas semanas anteriores yo les había dejado a ustedes un relato, un pequeño cuento que está ahí a medio camino entre la ficción y la no ficción sobre un escritor fantasma. Ese relato hace parte de este libro que se llama Sur y es un libro que, bueno, publiqué el año pasado, publiqué hace pocos meses, en diciembre. Es de una editorial de Medellín, muy interesante, que publica autores jóvenes y autores, digamos, desconocidos, ¿no? Ese relato fue publicado en dos medios principalmente, en La Emboscadura, que es una casa de letras, una pequeña editorial también de Medellín, pero es virtual, y en El Espectador. Bueno, ya que no se animaron de pronto a dar sus comentarios, sus puntos de vista, sé que es difícil empezar, sé que es más bien complicado como dar el primer paso, pero bueno, acá con este video lo vamos a dar. Voy a explicar algunas cosas a propósito de la construcción que comenzó a darse en el momento en el que yo escribo este cuento, ¿no? Como ese despliegue creativo que también tiene alguna incidencia sobre la realidad. Es una historia que parcialmente me sucedió a mí. Esa voz, digamos, es la voz de quien les habla. Y básicamente yo trabajé como escritor fantasma durante varios años. Una vez yo me gradué de la universidad, yo estudié sociología, me gradué de la universidad, nunca pude entrar directamente a un trabajo formal como sociólogo. Fue muy complicado, fue muy difícil. Entré a engrosar las grandísimas estadísticas de desempleo de este país. Y una manera que tuve, digamos, fue la de escribir tesis, ¿no? Entonces, digamos que acá lo que hago es agarrar algo que me sucedió a mí, una experiencia personal, y comenzar a proyectarla desde el punto de vista narrativo, añadiendo algunas cosas, modificando algunas otras, pero siempre, digamos, muy ceñido, por lo menos en el caso específico de este cuento, muy ceñido a lo que fue, digamos, la realidad. Algo que he descubierto como autor y que también es un lugar muy común dentro de los escritores, pero es muy silenciado a la vez, es que muchas de las vivencias personales que tienen los autores, que tenemos los autores, de alguna manera sirven y son el sustrato principal de nuestros relatos, de nuestras novelas, de nuestra narrativa. En esta medida, también quiero hacer un llamado para que ustedes sepan, desde el punto de vista de la creación literaria, que por lo menos para mí la inspiración no existe, la inspiración es una mentira, la inspiración es algo que no tiene cabida, digamos, en el proceso de creación, por lo menos de esa manera como nos lo han hecho creer. Yo creo que para escribir un buen cuento, un buen poema, una buena novela, una buena crónica, para pintar un buen cuadro, para escribir una buena obra de teatro, un buen guión de cine, para bailar bien, para cantar bien, etcétera, se necesita un 99% de trabajo y un 1% de inspiración. Cuando llega ese 1% de inspiración, es cierto que todo se fortalece, que todo se robustece y que proyectamos directamente lo que queremos hacer, pero eso corresponde más al trabajo que hemos hecho previamente para poder llegar a nuestros relatos. Entonces, en esa medida, lo traspolo a lo que tiene que ver con mi relato, que se llama De cómo me fui a la mierda, ¿no? Justamente se justifica porque es una persona que vive en esta ciudad, en Bogotá, y que al no conseguir trabajo comienza a escribir tesis de grado y se encuentra con unos personajes. Entonces siempre, digamos, es importante que en el ritmo, en la prosa que nosotros intentamos proyectar desde el punto de vista narrativo, siempre tengamos en cuenta varias cosas. La primera, generar acciones. Es decir, que el relato avance, que se aceite. El relato funciona como un motor, que no puede parar, porque en el momento en el que el motor para el relato. El momento en el que el motor se interrumpe el relato.
Entonces tenemos que tener acción, movimiento, ¿no? El combustible, digamos que son los personajes. El combustible también son los diálogos que tienen los personajes. El combustible son las atmósferas que hay dentro del relato, dentro de la novela. Muevo la mano de esta manera porque me parece que es una cuestión que va como si fuera una manivela. Le estamos metiendo a esto movimiento y es una cosa, una sucesión de cosas. Una cosa va detrás de otra. No quiere decir que dentro de la literatura o dentro de los relatos tengamos que sí o sí mantener un margen cronológico. Por el contrario, podemos jugar con los tiempos, podemos jugar con la manera como presentamos los hechos. En este caso específico, desde cómo me fui a la mierda, hay una cronología establecida. Y esta cronología es la que permite que en el transcurso del relato se vea un pasar del tiempo, que comienza con una confesión a ver, a principios de 2010 empecé a trabajar como escritor fantasma, ¿tá? Y al final termina, se cierra eso con yo ya estaba descubriendo lentamente las infinitas posibilidades que se abren cuando uno pasa de ser un simple fantasma a ser una trastornada y deshabitada sombra. A ver, con esto quiero mostrarles que cada cosa que nosotros mencionamos tiene que estar cerrada. Si nosotros tenemos accesorios, si nosotros tenemos, digamos, motivos que introducimos dentro del texto y los dejamos gravitando como si nada hubiera pasado y no los justificamos, son cosas que están sobrando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso a la hora de construir un texto, a la hora de pensar un cuento, ¿no? Cada elemento que metemos dentro de la narrativa es sumamente importante que tenga un sentido específico, que tenga una proyección, que ilumine también dentro del texto, o si no simplemente podemos sacarlo. No vamos a meter un personaje que simplemente va a decir un par de cosas dentro del relato, a pesar de que ese personaje realmente esté permeado por los otros personajes con los que interactúa. A ver, me hago entender de una manera un poco más tranquila. Cada personaje que nosotros tenemos tiene que estar aceitado y tiene que estar justificado por el mismo relato. Es decir, también en un solo personaje podemos meter la confluencia o podemos confluir, converger otros tipos de personajes. Entonces, un personaje puede ser realmente tres personajes. Nos estamos ahorrando dos personajes y eso también de alguna manera es economía del lenguaje. Eso también de alguna manera nos invita a saber qué es lo que tenemos que decir puntualmente y cómo lo vamos a decir. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Acá hay un personaje, es un texto que está escrito desde el yo, es un texto que está escrito en primera persona y desde ahí todos los personajes que vienen y van, digamos, son satélites. ¿No? Y por eso la división del texto, por eso, digamos, esos asteriscos, que lo que hacen es dividir el texto prácticamente en escenas, y cada escena tiene una atmósfera, es decir, tiene un ritmo que es propio, y eso es sumamente importante, digamos, en la construcción del texto. Es un texto que se deja leer de una sola sentada, es un texto dinámico, pero porque tiene esa proyección, son como si fueran pequeños cortometrajes que al unirlos generan toda la película. Ese es un recurso que se puede usar también, ¿no? Hay otro montón de recursos que digamos, también pueden ser aprovechados de una manera idónea y de una manera, digamos, que beneficie al relato en sí mismo. En este caso se generan esas pequeñas escenas con una atmósfera específica y ahí confluyen una serie de personajes. Entonces podemos ver algunos personajes que no vuelven a aparecer, ¿no? Como el personaje de la psicóloga, como el personaje del artista plástico, como el personaje del viejo que me contrata o contrata al personaje para que escriba su autobiografía. Sí, lo que importa es, digamos, la contextura narrativa que va adquiriendo el personaje principal y cómo se desdobla en diferentes escenarios. Eso es, digamos, que lo importante que tiene ese texto, ¿no? Es un texto, como les dije, que si pudiéramos ponerle un género, estaría ahí en el filo de la navaja entre lo que es la ficción y la no ficción, porque puede ser leído en clave de cuento, pero también puede ser leído en clave de crónica. Yo soy el autor y digo que tiene ambas cosas. Es decir, es algo que sí me pasó de alguna manera, pero hay algunas cosas que están un poco agrandadas, exageradas o mejor desdobladas y otras que de alguna manera también silencio, sobre todo por el formato. Este cuento, este relato, pasó por varios procesos editoriales y fue recortado. Digamos que esta es la verdadera substancia narrativa de todo el relato como tal, porque era 4 veces más largo.
yo lo proyecté como una novela, pero me di cuenta que de alguna manera lo que estaba haciendo era hablar algo de basura, utilizar algunos ejemplos de vida que no aportaban, digamos, al ritmo y lo que hacían era sacar al lector y anular, digamos, todo el portento narrativo. Entonces, digamos que el proceso editorial también es muy importante a la hora de definir. También los editores que trabajaron en ese texto, digamos, fue un editor en El Espectador, por ejemplo, un editor en La Emboscadura y también el editor, digamos, del libro, de la editorial como tal, hicieron algunos ajustes. Pero cuando estamos hablando de la edición, no nos referimos a recortar directamente, tampoco directamente a embellecer. Lo que estamos haciendo es darle más forma al relato, darle, digamos que, la posibilidad de que realmente explote todas las rutas, todos los caminos narrativos que tiene y que no se quede, digamos, concentrado en un solo punto, sino lo que hacemos es liberar todas las cosas que están dentro del relato para que adquieran una vida propia, para que el cuento adquiera una autonomía y se separe directamente también de las intenciones de los autores. Entonces también dentro de la apreciación es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Tal vez el tema de las etiquetas suele ser un poco harto, un poco cansón, pero etiquetar de alguna manera alguna prosa, algún relato dentro de la ficción, la no ficción, un relato más dramatúrgico, un relato más poético, un relato más tipo periodístico, nos va a permitir también a nosotros adquirir todo el bagaje para poder pensar mejor, para poder leer mejor y para poder asumir mejor la historia que estamos leyendo. Como les dije en el audio, la idea es que podamos interactuar, que ustedes puedan preguntarme todo lo que les llama la atención y yo les voy a dejar este librito en PDF. Este video les va a llegar directamente a sus correos. Nosotros realmente desde la Escuela de Literatura y desde la Secretaría de Cultura del municipio esperamos tener una retroalimentación porque si no realmente no estaríamos haciendo muchas cosas. Ya se los he marcado un par de veces y estaría bueno que pudieran participar. Por ahí alguna de ustedes muy tímidamente me ha mandado algunos mensajes internos preguntándome algunas cosas. Pero la idea es que trabajemos alrededor de este libro, que ustedes puedan leerlo. Yo, como les dije, les voy a enviar el PDF y que ustedes puedan ir preguntando a propósito de los relatos. No hay una fecha, no tienen que leer todo el libro para dentro de 8 días ni para dentro de un mes. De pronto sí, lo que podemos hacer es usar la excusa de que es un libro de relatos y poder pensar, y eso lo propongo abiertamente, un relato para cada sesión. Y que cuando yo les envíe a ustedes el video, yo pueda entrar a aclarar todas esas dudas que surgen, todas esas preguntas que ustedes tienen. Entonces, para la próxima vez, la idea sería que ustedes me hicieran una devolución, digamos, a más tardar el martes, para que pudiéramos comenzar a trabajar el siguiente cuento. A ver, disculpen un segundo, que se llama El extranjero. Acá está. Que ustedes puedan comenzar a leer este cuento y me hagan llegar todas sus dudas y así yo el siguiente video lo hago en pro de la aclaración de esas dudas y las preguntas que ustedes tengan. Entonces nada, les mando un saludo. Es mucho más fácil si tengo algún tipo de interacción con ustedes. Creo que la mejor manera que hemos encontrado es poder entregarles un video a ustedes directamente y en esa medida ir trabajando de acuerdo a lo que va saliendo. Les mando un saludo, chicas, espero se animen a leer. Si de pronto en algún momento tienen alguna crítica también, algo no les gusta, algo les choca, esto también es el arte, esto también es la literatura. Poder generar un debate con argumentos. Y si de pronto les aburre el libro, que puede ser algo que les puede pasar, por supuesto, o no quieren leer esto, o tienen sugerencias de leer algunas otras cosas, por supuesto que estamos abiertos para escucharlas y para poder trabajar las cosas que a ustedes verdaderamente les interesen, porque no hay nada más harto en la literatura que le pongan a leer algo que a uno no le gusta o algo que a uno le aburre. Eso es lo que hace es el efecto contrario, te aleja de la lectura, no te acerca. Y la intención que tenemos nosotros es la de acercarlas, y la de acercarnos también nosotros, por supuesto. Les mando un saludo muy especial y quedo atento entonces a todo lo que surja de aquí en adelante. Abrazos.